Bienvenidos a otro episodio más de Tus Doctoras, porque dos doctoras son mejor que una. Hoy estamos aquí, para quien no nos conoce todavía, Rosalba, dermatólogo, y Nairet, cirujano plástico, listas para un nuevo episodio y para llevarles más información. Hoy vamos a hablar sobre el herpes. Tenemos a gran cantidad de personas escribiéndonos sobre tratamientos sobre el herpes. Pero bueno, entonces vamos a ver, Rosalba, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Bueno, tus doctoras les va a dar un poquito de información sobre lo que es el herpes. Hemos hablado mucho, o sea, oímos de lo que es el herpes que sale en el labio, el herpes que sale en genitales, el herpes que sale en ciertas partes del cuerpo. El herpes es un virus y produce una infección, y nosotros la vemos como una vejiguita de agua, una vesiculita de agua que está en una base eritematosa. Y casi siempre las personas se infectan de persona a persona. Tiene que haber susceptibilidad de que la persona, no todo el mundo se infecta que está en contacto con el herpes. El herpes simple, generalmente hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el herpes que generalmente se encuentra en la zona oral, en la cara, en la piel. Y el tipo 2 casi siempre está en genitales. Entonces, siempre hay una primera infección, casi siempre es contacto directo, que compartimos. Ay, prueba este café. O con la misma cucharilla, prueba. O ay, qué rico este helado, pruébalo. Entonces, por eso es muy importante. Es muy importante. Eso era antes, mira, eso era antes de la pandemia. Mira, eso era antes de la pandemia, ¿verdad? Antes del coronavirus. Ahora yo creo que debe haber menos infección. A veces entre familias puede pasar. Entre familias puede pasar. Entonces hay una primera infección, ya sea a nivel de cavidad oral o a nivel de genitales. Entonces, el virus le gusta estar en los nervios. En las terminaciones nerviosas él va y después se acumula en el ganglio de ese nervio. Y cuando hay, por ejemplo, no, a mí cada vez que voy y llevo sol a la playa me sale el herpes. Entonces, cuando uno lleva sol y va a la playa, libera unas sustancias que hacen que ese herpes que está en ese ganglio se multiplique y se vaya a la piel. Y casi siempre sale más o menos en la misma zona. Que me sale aquí, muda para acá, muda para acá. Entonces, es un virus que hay que tratarlo. Entonces, hay que tratarlo, primero hay que saber que sea el herpes, y hay que tratarlo con tratamiento vía oral, porque el tratamiento tópico no hace gran cosa. Entonces, cada vez que nosotros usamos el tratamiento vía oral, él cuando se replica menos, y no se va a acumular tanta cantidad atrás. Entonces, la próxima vez que yo tenga otra vez ese evento estresante, ya sea sol, ya sea estrés, va a costar más que se liberen que el herpes le haga caso a esas sustancias que se liberan, y no se va a producir el herpes. El tratamiento, hay muchos tratamientos caseros, que tú sabes uno. De eso te voy a hablar ahora. Ahora te voy a preguntar eso. Ajá. Que si me aplico esto, me aplico aquello. Lo ideal es tratamiento vía oral para evitar la recurrencia, porque está el herpes simple recurrente. Okay. Y el tratamiento generalmente es el que conocemos, que es el aciclovir o el valaciclovir, que son los que generalmente, el que sufre de herpes sabe la dosis y sabe lo que debe tomar. Entonces, cuando sientes aquella, que siento la picazoncita, que siento antes de que me sale la vesícula, yo sé que me va a salir, toma el tratamiento. Hay que tomar el tratamiento en ese momento, tomarlo como se lo indicó su doctor. Y si nunca se lo han indicado, entonces tienen que ir para que le indiquen el tratamiento, y usted sabe. A nivel de genitales es parecido, es el mismo sensación de picazón, de ardor, y sale la vesiculita. Sale esa vesiculita con agua, y la base es eritematosa. Y para prevenir a nivel de genitales, pues usar preservativos. Es lo ideal, usar preservativos. Y son en las zonas que salen casi siempre en mucosa. Por ejemplo, si es en los labios, mantener siempre los labios humectados, porque a veces un labio reseco puede ser un estímulo para que él salga. Y en genitales, usar jabones muy suaves, usar jabones para genitales, jabones íntimos en esa zona. Entonces, si sale el herpes, me sale, no es que casi que mensualmente me sale. Si empieza a tomar tratamiento, esos episodios se van a ir distanciando. Si no se toma tratamiento, esos episodios se van a ir acercando.
y eso es el herpes simple. Ahora o sea, que te comento mi experiencia con el herpes, ¿no? Y bueno, cabe también destacar que es lo que tú dices. Si es primera vez que la persona tiene las lesiones y que son muy, muy típicas, pero típico que todo el mundo es médico y le dice, eso es un herpes. Entonces, lo ideal es que esa primera vez sea evaluada por un dermatólogo, para que el dermatólogo coloque el tratamiento debido. En las siguientes infecciones, y a esas es a las que yo me voy a referir ahora, porque me ha pasado, a mí me salía un herpes aquí en la boca, y cada vez que yo tomaba mucho sol, por ejemplo, yo iba a la playa y regresaba con el herpes, y es lo que tú dices, se siente. Ya cuando yo sentía como, ¿no? Era como una sensación de abultamiento. Yo sabía que ahí me iba a salir. Entonces, a lo que voy, y es la pregunta que te iba a hacer, cada vez que yo sienta esa sensación, porque realmente después duele y pica y arde, y existen muchos tratamientos tópicos que tú vas a cualquier farmacia y hay muchos tratamientos tópicos que también lo que tienen es anestésico, ¿no? Tienen anestésico local y ayuda a aliviar el dolor y la molestia. Pero no es contraproducente, y es una pregunta, estar tomando aciclovir tan frecuentemente, porque a veces es lo que tú dices, es una recurrencia y es otro, hasta que no causa mal tomar tanto aciclovir y tan frecuentemente. No, porque los periodos se alargan. Si lo toman al comienzo porque como el virus va en el nervio, ¿qué informa el nervio? Ardor, dolor, presión, todo lo que informe, ya la persona conoce esa sensación, y ahí viene. Entonces, si tú lo dejas salir, se va a replicar más, va a haber más herpes. En cambio, si tú lo frenas antes de que salga y tomas el tratamiento, en la próxima vez, si te salía 3 veces al año, ahora te va a salir 1. Okay. Si te salía 2 veces al mes, ahora te va a salir 1 vez al mes. Entonces, se ha visto que los periodos se alargan si se toma el tratamiento cuando el paciente ya lo siente. Claro, ese es en el herpes recurrente, que son más de 6 veces al año, es recurrente. Y a veces sale, por ejemplo, en la zona sacra. Sale y se ven las manchas del paciente. Y el paciente nunca sabía que eso, no, es que cuando me estreso me sale. Y claro, y es importante también decirle a la gente que no se quita 100%. No se quita 100%. No, lo vas a mantener latente, en el cuerpo. Eso queda latente en el cuerpo, así es. Entonces lo que se evita es la recurrencia. El tratamiento está fundamentalmente dirigido hacia evitar la recurrencia. Y otra cosa que te iba a preguntar, que te iba a preguntar, que también está asociado a la parte hormonal. No digo yo esas recurrencias, porque por ejemplo a medida que van pasando los años van disminuyendo los episodios de aparecimiento porque a lo mejor no se está expuesto a lo que hace que salga el virus, que es ese estrés, ya sea un estrés en la piel por el sol, ya sea estrés, ya sea insolación, ya sea tengo un labial que cuando me lo pongo me sale herpes. Sí, o sea, todo lo que uno va identificando cuál es el disparador cuál es el gatillo. Es verdad, cuál es el gatillo. Entonces, bueno, nuestra orientación es una vez que un dermatólogo le realice su diagnóstico de herpes, entonces ahí sí, estar atento a cuáles son esos factores que desencadenan la recurrencia y en función de eso, pues tratar de disminuirlos y hacer el tratamiento como Rosalba nos ha propuesto, ¿no? Tomar antivirales a la dosis que le coloque su médico. Importante, no a lo loco ir a la farmacia y tomarse los antivirales. Y posteriormente, si todavía tiene dolor y tiene inflamación, pues entonces sí aplicar su tratamiento tópico de costumbre. Pero por otro lado, hay también personas que tienen sus remedios caseros. ¿Qué opinas de eso?
que Bueno, funcionan a veces. Funcionan. el médico, nosotros los médicos estamos basados en el método científico. Ah, Y hasta ahora, que si me pongo acetona, que si me pongo aceitico caliente, no. que si me pongo... bueno, a mí me ha funcionado, dice la gente. Bueno, si le funciona, si le funciona, pero científicamente no está comprobado. El tratamiento, incluso el tratamiento tópico con aciclovir, no hace nada. El tratamiento tiene que ser vía oral. Y más que todo, si hay herpes cerca de la punta de la nariz. Una de las complicaciones, a veces el herpes puede viajar a través de la córnea, viajar al sistema nervioso y producir una encefalitis. Por eso los tratamientos en cara y más que todo en punta nasal, vía oral. Tiene que ser un tratamiento vía oral porque puede haber una encefalitis. Es muy raro, pero es muy raro. No se asusten, exacto. Muy raro. No se asusten. Raro. Así es. Está bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Rosalba. Es un tema que mucha gente lo sufre, lo padece y a veces pensamos que no tiene fin. Entonces, bueno, no tiene fin, no se cura, pero sí tiene maneras de disminuir su recurrencia. Así que bueno, muchísimas gracias, Rosalba, y esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de utilidad toda esta información. Si pueden, dennos like y también si creen que alguna persona que ustedes conozcan le es de utilidad, entonces compártalo. Un abrazo y chao, Rosalba. Hasta luego.